Buen día. Estamos en un campo del departamento de Las Colonias, en la provincia de Santa Fe. Lo que vamos a observar ahora es la segunda enfermedad en importancia en el cultivo de soja. Estamos hablando en este caso de tizón por Cercospora kikuchi. Yo quiero que vamos a observar con mucho detalle el síntoma, que espero que se observe bien. El síntoma de esta enfermedad son lesiones, como su nombre lo indica, luego pasan a tizón, de color oscuro, desde el ápice hacia el centro, en hojas sobre todo del estrato superior. Acá tenemos este cultivo donde comienza a verse ese síntoma. Lo primero que ustedes tienen que observar, fíjense, es la diferencia de textura. Acá tenemos una hoja que no se observa Cercospora kikuchi. Y acá tenemos una hoja con Cercospora kikuchi. Antes de tener el color incluso, ven la diferencia con una hoja nueva. Tiene una textura rugosa. Muchas veces el productor le dice cuero de sapo. Bueno, ese sería un primer síntoma para tener en cuenta. Luego desarrolla el color. Este color el hongo lo desarrolla porque tiene una toxina, que es la cercosporina, que se activa con el sol. Así que días como el que hemos elegido hoy para mostrarles esta enfermedad son ideales para el avance de ese color, de esa necrosis. ¿Dónde están las fuentes de inóculo? Muy parecido a lo que hablábamos de mancha marrón. Luisina, vos tenés más síntomas para que lo vean en distintas variedades. Por ahí no siempre es el color violeta, ese puede ser el color marrón. Decíamos, las fuentes de inóculo son la semilla, que justamente la enfermedad se llama mancha púrpura de la semilla. El rastrojo es una fuente de inóculo muy importante, y en este caso la fuente de inóculo importante también son los otros cultivos. ¿Por qué? Porque el hongo en este caso no tiene pignidios cerrados como lo que dijimos que tenía Septoria glicines. Tiene conidios sobre conidióforos. Eso es una estructura totalmente abierta. Por lo tanto, el roce entre plantas, el viento, la pequeña brisa como hay ahora, las lluvias, todo eso van a difundir a este patógeno. ¿Qué es lo más importante? El patógeno está presente en estados tempranos, pero normalmente se va a expresar a partir de estados más adelantados, como los que estamos viendo acá, que son un estado de R4, R5. El manejo de este patógeno es muy parecido al de mancha marrón, y el uso de fungicidas foliares es una herramienta muy interesante para bajar las tasas de incremento. ¿Cuándo aplicar? Recordemos siempre que la mayor eficiencia en el uso de fungicidas es si nosotros realizamos protección y no terapia. La diferencia entre protección y terapia es que en la protección yo estoy intentando poner una barrera entre patógeno y hospedante, mientras que en la terapia estoy intentando curar una enfermedad, es decir, que ya hubo un avance de esa enfermedad. Por eso la mejor eficiencia siempre va cuando yo hago una protección real con un fungicida. Algunas recomendaciones, se está hablando mucho de que es difícil el control de esta enfermedad, de que puede haber algunas cepas resistentes. Bueno, las recomendaciones para los productores. En primer lugar, para cuidar las moléculas de los fungicidas no apliquen subdosis. Las dosis recomendadas en el marbete tienen que ser respetadas, porque cuando yo estoy aplicando una subdosis de fungicida, justamente la población que va a quedar, porque no voy a matar a toda la población del hongo, la población que va a quedar es aquella que puede resistir aunque sea la subdosis. Entonces yo mismo estoy provocando que lo que quede sea una población un poco más tolerante a ese fungicida. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, otra medida que podemos hacer es no aplicar el fungicida cuando la enfermedad realmente ya está disparada, sino mucho antes. Es decir, ser preventivos en esto, ante los primeros síntomas. Este sería un caso, por eso le queríamos mostrar. Es un lote donde tenemos un 20% de severidad promedio de hojas superiores, y realmente estamos en un umbral para poder aplicar, no para esperar más. Si nosotros seguimos esperando, seguramente en una semana de sol como hay ahora, esto va a avanzar a un 30% o a un 40%. Ahí voy a estar intentando hacer terapia, entonces. Y por lo tanto, con una población mucho más instalada en el cultivo de ese patógeno, también la eficiencia del fungicida baja. Entonces, esas serían las dos recomendaciones. Hacer monitoreo, profundizar el monitoreo, evaluar esta enfermedad en el estrato superior, con la severidad que tiene desde el ápice hacia adentro, no pasarse del 25%, es decir, hacer aplicaciones de fungicida con niveles bajos de enfermedad y no utilizar subdosis.